Buen día. Hola, hola. Bueno, buen día para todos los que están escuchando, como digo siempre, esta edición de la entrevista inspiradora en vivo, que hoy arranca tempranito, 9 de la mañana, comienzo de agosto, para quienes los estén viendo, no se estén viendo en simultáneo. Sé que muchos escuchan este ciclo en su versión podcast, así que bueno, ahí no hay ni buen día ni buenas tardes, será el momento en el que sea. Siempre digo que estas entrevistas llegan cuando tienen que llegar. Así que bueno, espero que esté llegando a vos ahí en donde estés en el momento en el que la necesites escuchar. Y vaya que hoy la entrevistada del día de hoy nos va a traer una hermosa historia y también un montón de herramientas para repensarnos, para rediseñar nuestra vida. Vamos a charlar con ella, a ver si eso es posible. Y también para emprender aquello que querramos, ¿no? Porque no hablamos solamente de la vida emprendedora, por lo menos a la luz de todo lo que vengo leyendo de ella. Les voy adelantando un poquito, gracias a todos los que se van sumando ahí en vivo, que los voy viendo. Mi entrevistada del día de hoy se llama Fabiana Mejalelati. Fabiana es empresaria, es economista de formación, es coach y practitioner en PNL. Tiene un MBA en la Universidad de Chicago, es graduada del MIT Innovation Camp. Sus credenciales son fabulosas. Ha hecho un carrerón, ha emprendido, ha transformado sus emprendimientos en pymes. Tiene una historia de vida muy interesante también. Y en un momento hizo un quiebre, ¿no? En el que se dio cuenta que no era feliz con lo que estaba haciendo, a pesar de que a la vista, ¿no? De lo externo, era exitosa. ¿No? Vamos a hablar de la definición de éxito también con ella. Y ahí en ese quiebre entendió que quería acompañar a otros a encontrar ese propósito de vida, hacer ese camino de conectar con su potencial y también a escalar negocios, ¿no? Porque esa visión y sus habilidades también como economista permiten atravesar todo un proceso que arranca en habilidades blandas y después, bueno, puede continuar con estas habilidades más duras, ¿no? Ya lo vamos a atravesar un poco con ella. En 2019 creó Alumbra Lab, que es su laboratorio, dice ella, entre comillas, de negocios felices, y se dedica allí a la consultoría de negocios, a asesorar, a mentorear y a capacitar a personas que quieren rediseñar su vida personal y profesional, ¿no? Como si no estuviéramos desentendidos una cosa de la otra. También me interesa conversar con ella de eso. Impulsó a grandes cuentas, trabajó también mentoreando a muchos influencers, ¿no? Gente muy exitosa hoy a la vista de las redes sociales, desde la biohacker, Mamá Emprende, Los Astros Dicen. Bueno, se dedica a lanzar, profesionalizar y escalar negocios. Y el año pasado lanzó su libro Diseña tu vida, ¿bien? Con la editorial Temas. Diseño de vida, la creación de tu propio emprendimiento, ese es el título correcto, completo, bajo la editorial Temas, que es interesantísimo, que estuve leyéndolo estos días y que es una especie de brújula para poder ayudarnos a concretar nuestros negocios, pero también a encontrar cuál es ese norte personal, ¿no? Pareciera desde la filosofía y desde donde nos lleva Fabi que ambas cosas no están desentendidas, ¿bien? Pero bueno, voy a dejar de hablar yo, la voy a invitar porque ya la vi por ahí. Si me dan un segundito, no tengo solicitud. A ver, ahí vamos a buscarla a Fabi. Desde Alumbra Lab, aquí la veo. A ver ahí. Bien. A ver ahí. Hola, ahí está y llegó. Buen día. ¿Cómo estás? Qué lindo estar acá. Gracias por invitarme y gracias por semejante introducción. Pero escuchame, como si te faltaran credenciales, impresionante. Un placer. Muy lindo estar acá con vos y con todas las personas que se están sumando. Un placer compartir este momento. Gracias. Gracias, Fabi. Bueno, un placer para mí tenerte acá. Agradezco, aprovecho al comienzo a Silva Arleta que hizo de puentes para conocernos y también me acercó a tu libro y la verdad que me pareció una historia fabulosa y digo, bueno, sumamente inspiradora tu historia personal, que ahora quiero meterme un poquito ahí, y también el trabajo que vos haces, ¿no? Alumbra Lab, que es el nombre de tu consultora, justamente le pone luz a un montón de personas que, bueno, desde este lado estamos buscando, ¿no? Potenciarnos y encontrarnos y escalar esos negocios. Pero en lo que entiendo, y a la luz de justamente, ¿no? De tu profesión inicial, que es la de economista, arranca
adentro, ¿no? O sea, queremos negocios mejores y exitosos. Ahora vamos a hablar de éxito, de la definición de éxito, pero digo, que crezcan, pero digo, empieza adentro, empieza en lo interior, ¿es así? Sí, la verdad es que lo que yo aprendí es que para que eso que hacemos en la vida esté alineado, primero tenemos que frenar y empezar con un espacio de autoconocimiento. Si nosotros tenemos mucha claridad sobre cuáles son nuestros valores, sobre qué priorizamos, sobre cuál es nuestro estilo de personalidad, si somos más introvertidos, más extrovertidos, qué es lo que nos conforma, en qué actividades fluimos más, qué actividades las hacemos y es como que ni pasa el tiempo, como que las disfrutamos enormemente. Al tener esa comprensión nos ayuda mucho más para poder diseñar algo que nos haga mucho más felices, no solo que nos genere dinero, digamos, ¿no? Bueno, ahí mencionaste algo interesante y es parte del título de tu libro, Diseño de Vida. ¿Podemos diseñarnos? ¿De qué hablas cuando hablas de la posibilidad de diseñarnos? Mira, en algún sentido creo que todos los que estamos compartiendo este vivo somos posiblemente personas muy privilegiadas con un montón de posibilidades y de grados de libertad. Y es como tomar un protagonismo y decir, si yo tengo todas estas posibilidades, ¿por qué quizás si hay áreas o cosas que no me conforman, las acepto como tal y no sigo buscando algo que me haga más feliz, que me haga sentir bien en eje, ¿no? Entonces, hay áreas en la vida que requieren simplemente aceptación, digamos. Yo si me ves parada soy muy alta, por ejemplo. Entonces, bueno, probablemente, y soy grandota, qué sé yo, bailarina clásica, quizás seré de baile moderno. Como que hay cosas que van a requerir aceptación en la vida. Pero sacando esas cosas que requieren aceptación, nosotros podemos ir diseñando y transformando y moviendo, quizás no bruscamente, porque de nuevo, no sé, por ejemplo, yo tengo dos hijas, bueno, y eso es un elemento de mi realidad que requiere aceptación, no lo puedo modificar, eh, que nada, yo muy feliz con ello, pero bueno, de todas maneras, no lo puedo modificar. Entonces, entender qué áreas de la vida requieren aceptación y en qué otras áreas yo de verdad sí puedo hacer diseños. Y esos diseños en forma como gradual, acercándome paso a paso, con experimentos. Yo no soy de esta idea bueno, nada, tiro todo y empiezo de cero o no revalorizo todo el bagaje que tengo, ¿no? Porque yo llego a ciertas edades en la vida, digamos, no sé, pasando los 30, donde ya empiezo a tener un bagaje, ¿no? Y ese bagaje lo tengo que potenciar y me tiene que servir, sea cual sea, aunque ya no tenga más ganas de eso. Entonces, Interesante lo que decís, ¿no? Porque a veces escucho a muchas personas justamente como renegando de eso que hicieron antes, buscando, o quizá, bueno, en un presente muy enojados o enojadas con lo que les pasa o con lo que quieren y no logran. Digo, pero sin resignificar, digo, ¿se trata de eso? ¿Se trata de resignificar lo que traemos y no de soltarlo como la mochila de la que me desentiendo? Digo, absolutamente, yo creo que es esto que vos decís. interesante. Me encanta la palabra resignificar y creo que es de verdad toda esa historia, todo eso fue necesario para llegar hasta acá. Y trae un montón de cosas valiosas que te sirven, modelos mentales, no necesariamente los vas a aplicar de la misma manera. Por ejemplo, vos lo mencionaste, yo de base soy de carrera economista. Nada que yo aprecie menos que ser economista en este momento de mi vida. Sin embargo, hay modelos mentales, hay cosas que puedo revalorizar, hay cosas que puedo aprovechar. No necesito ser economista para estar aprovechándolo, ¿no? Entonces, poder de alguna manera honrar ese pasado que me sirvió y empezar a armar experimentos y pequeñas situaciones en las que pueda probar destinos diferentes que me resulten placenteros. Recuerdo a una coachee en particular que es alguien de sistemas, que trabajó en muchas corporaciones, qué sé yo, y descubrió que ella amaba enseñar idiomas. Le fascina. Entonces, su idea era enseñar español. Y bueno, con todo este tema de los tipos de cambio, etcétera, se le hacía muy atractiva esta posibilidad de extranjeros. Siempre, viste, uno idealiza un poco las posibilidades hasta acercarse a ellas, pero nada, igual ella disfrutaba mucho esa actividad.
Y bueno, sin romper todo, empezó a darle un espacio, hizo lo que ella necesitaba, se formó en cómo dar clases, porque sus niveles y sus estándares de exigencia eran como, yo no puedo dar español sin saber nada, sé español porque lo hablo, pero sin saber cómo enseñar, entonces estudió didáctica, estudió cosas que le dieron confianza y empezó a crear escenarios y bueno, la verdad es que su quehacer nuevo empezó a poder crecer y transformarse en un verdadero quehacer. Entonces, para mí el diseño tiene que ver con inventar y crear escenarios que te permitan acercarte a eso que soñás, ¿no? Bien. Sí, en lo que te escucho pareciera que es como, es más una progresión que, ¿no? Una progresión y un testear, chequear e ir como avanzando también, ¿eh? Esta es mi idea, como más lento que como un cambio brusco y un blanco-negro. Sí, creo que en el diario tenemos mucha idea de esto de vendió todo y se fue, Son los agarró, titulares en los cliqueables en las webs de los grandes medios, ¿no? Y los que a los tal que vamos y compramos pero esto. sí, creo que eso es, no es para todos, tampoco te garantizo, eso estoy segura que no fue tan lineal ni siquiera para el que lo hizo. Este titular de con $100 que le regaló su abuela, llegó un imperio. Por eso, digo, hay que tratar de no comprarse esas historias tal como están, porque desde ya son recortes de la realidad muy particulares. Eh, y y bueno, nada de eso, ni en blanco ni en negro, en un gris, animarse a diseñar y acercarse, digamos. Y muchas de esas pruebas, cuando vos las mirás y te animás a empezar a hacerlas, te medís a los 2 años y realmente es impresionante lo que uno puede lograr. Ahora, si te medís al mes de haber empezado y empezás de cero, qué sé yo, bueno, quizás no lo hayas logrado, pero si te das tiempo, se puede cambiar 100% la vida que uno lleva. Qué interesante lo que decís, ¿no? Porque habla de una progresión y también de cierta paciencia, diría yo, y constancia para poder ir viendo esos cambios, que en definitiva, nada, en el tiempo son los que hacen esos grandes giros, ¿no? Pero a veces nos pasa que no tenemos paciencia y que la frustración nos gana en el día a día y que la ansiedad también, ¿no? Desde los titulares que vemos hasta las propias incomodidades internas. Digo, ¿cómo gestionamos ese malestar y ese quererlo ya, querer el cambio ya? Bueno, creo que es un poco lo que vos decís desde este registro, ¿no? Lo Mm. registro. Yo siento este Muy malestar, interesante. no estoy acostumbrado a esperar, estoy acostumbrado ya quizás a ser exitoso en lo que hago y en este nuevo tema soy totalmente nuevo, la gente no me llama para este nuevo tema. Eh, y recordarme a mí mismo que es una construcción, ¿no? Y que una construcción, de igual manera que yo no esperaría que una casa, desde el día que me compro el terreno hasta tener la casa con la chimenea encendida, entiendo que es una construcción que va a llevar un tiempo. Bueno, volver a esta metáfora y recordarme, bueno, esta es una construcción, si dejo de construir, nada va a avanzar, dejo de poner los ladrillos, se va a quedar ahí a media, viste, esas casas medio abandonadas, y tengo que construir. No estoy acostumbrado, porque ya estoy en mi otro área profesional, ya estoy en un seniority que las cosas pasan, digamos, ¿no? Y acá tengo que convivir con una cierta frustración de estoy en un estadio mucho más inicial. Es como si, no sé, si no sabes andar en bicicleta y manejas auto y de repente decidís aprender a andar en bicicleta o en monopatín o en lo que sea. Te volvés a estadios iniciales eh, y tenés que administrar la ansiedad tal como vos mencionás, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, sí, me gusta como partir de la base, ¿no? De la creencia de que, del recordarnos que todo es una construcción. De hecho, si miramos a nuestro alrededor, todo alguna vez fue una idea, ¿no? Todo alguna vez fue pensado, digo, nosotros mismos también. Y de esta mirada que vos nos proponés, nosotros también podemos ser una construcción hacia eso que deseamos ir, ¿no? Entonces, Fabi, me encantaría que nos cuentes un poquito tu historia, porque digo, también vos sos el fiel reflejo de eso. Digo, Alumbra Lab y tu acompañamiento a tantas personas también nace de un quiebre personal y de lo que entiendo, una carrera exitosa, digo, ¿no? Y una pregunta de,
para el afuera esto es exitoso y había algo adentro que no se sentía tan así, ¿no? ¿Cómo fue esa historia? Mira, yo en mi carrera tuve como dos grandes quiebres. El primer gran quiebre, yo trabajaba en multinacionales y era como súper multinacional y todo genial. Corporativa, claro, la economista por el mundo. Tranquila, 100%, me encantaba. Y de repente tuve mi primer hija. Y yo nunca fui de las que siempre quiso tener una hija, sino que bueno, nada, era parte del recorrido y tuve mi primer hija. Y cuando yo tenía un puesto regional en ese momento. Y instantáneamente yo me di cuenta que no podía seguir con un puesto regional, que en la teoría todo era genial, que yo le dejaba la leche, la dejaba con mi madre, con mi marido, etcétera, pero que no era para mí. Y realmente ahí fue cuando dejé las multinacionales y empecé esta carrera en emprendimientos que tenían que ver con alimentos. Entonces, en ese momento Que también, perdón, hago un paréntesis acá, que también salió a buscar un poco a una Fabi, porque habías estudiado cocina en Francia, digo, tenías muchos recuerdos con la cocina también, digo, había un amor por la cocina, pero que quizá la economista lo tenía un poco eclipsado, la economista de la multinacional, tal ¿no? cual. Ujú, ¿Fue sí, así? sí, 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 sí. Para mí no era como el centro para nada, si bien los alimentos me encantaban. Nada, yo trabajaba en empresas de finanzas, en empresas de textiles, digamos. Era 100% corporativa. Y en ese momento sí, cuando decidí emprender, me refugié en lo que eran alimentos. Y empecé un primer modelo de negocio exportando mermeladas de la Patagonia a Estados Unidos, que era un modelo de negocios bastante particular que por las variables de la economía argentina lo hicieron complicado, porque, bueno, temas del dólar, etcétera, estaba todo basado en exportación sin nada de mercado local. Cerré ese emprendimiento y empecé este segundo emprendimiento de galletitas gourmet. Y en ese emprendimiento la verdad es que lo armamos con mi marido, nos fue súper, súper bien, le vendíamos a Starbucks, a McDonald's, a Jumbo, a Carrefour, a todas las grandes marcas y a pequeños negocios. Y la verdad es que, bueno, de cero, 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 a 20 empleados, charlas con las corporaciones, una planta certificada, etcétera, exportamos a Brasil, a Chile, Uruguay. Un camino súper desafiante e interesante. Y ese camino maduró. Y en un momento cuando maduró, cuando ya los productos estaban creados, los envases desarrollados, las certificaciones, ya estábamos por la tercera ronda de recertificación. Hay un desafío que es certificar la primera vez. Y mantener la certificación ya es de otro, es como mucho más operativo. Y yo empecé a sentirme como muy aburrida porque era gestionar lo mismo, digamos, de alguna manera. Y empecé a darme cuenta que a mí lo que me había fascinado era todo esto de la conquista de lo imposible, de lo insoñable, de lograr entrar en estas corporaciones, etcétera, pero después abastecerlas. Entonces, realmente era todo en los papeles muy interesante. No sé, teníamos super clientes, nos iba bien. Pero bueno, yo no se me sentía para nada desafiada y en una corporación vos tenés hacia dónde crecer. Cuando sos la dueña de tu propio emprendimiento, no tenés muchos más lugares y ya exportás y ya lo vendes en todos los mejores clientes, etcétera. Bueno, eh, digamos, obviamente podíamos abrir otras líneas de productos, etcétera, pero no era lo que yo ya tenía ganas de hacer. Entonces decidí que ese proyecto, bueno, lo quería cerrar esa etapa en mi vida. Pero bueno, como el proyecto le iba súper bien, la forma de salida fue venderlo. Y antes de venderlo, yo me empecé a formar. Me empecé a formar en habilidades blandas, en todas estas ¿Qué, Fabi? ¿Por qué surgió esa inquietud? realmente yo estaba en una búsqueda y desde siempre a mí me había encantado psicología, que podía haberme metido a estudiar la carrera de alguna manera. eh, y en el camino de esa búsqueda era, bueno, a ver, me voy a nutrir, voy a volver a conectarme con el mundo, por eso hice esta formación en MIT. Era como, cómo vuelvo a acercarme a algo que es muy importante para mí, que es la formación, el aprendizaje continuo. Volví a acercarme a la Universidad de San Andrés también
Y en ese camino empecé a dar prácticas de coaching, digamos, en la misma oficina que yo tenía en la empresa. Empecé 2 años antes de terminar de vender la empresa a, digamos, con distintas organizaciones, a coachear a personas. Y así empecé a darme cuenta, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, finalmente terminé de vender la empresa por completo. eh, y mientras estuve escribiendo el libro y volviéndome a reconectar con la Universidad de San Andrés, con el MBA y con distintas áreas, y bueno, terminé armando esta empresa que es Alumbra Lab y siendo docente universitaria y, digamos, haciendo capacitaciones corporativas al mismo tiempo. Y la verdad es que lo encuentro mucho más alineado con mi deseo de aprendizaje continuo, digamos. Hay una palabra que me encanta que es como infinite learner. Es como estas personas que consideran que el aprendizaje es infinito. Y me gusta no solo absorberlo, sino también acompañar a los otros desde todos estos aprendizajes a cómo transitar más cómodo su camino, ¿no? Qué Entonces, lindo esto que traes, ¿no? Del aprendizaje continuo, que dicen que es una de las habilidades para este nuevo siglo y casi una condición sine qua non para sobrevivir en el mundo que nos toca. Pero digo, también, y según estudios ahí que sigo sobre el tema, también el aprendizaje continuo tiene que ver con una condición para vivir más felices, ¿no? Casi una condición humana de estímulo permanente. Es así, Fabi, fue un poco lo que encendió de nuevo esa llamita que a pesar de ese éxito visible que tenía tu empresa, digo, sentías que estaba ahí, no sé si apagada, pero como bajando intensidad. sí, tal cual. Sí, tal cual. Y la verdad que es la posibilidad de seguir aprendiendo, teniendo tanta facilidad en este momento, en algún sentido, de tener libros en un Kindle o tener formaciones online. Como que hay muchísimos recursos que obviamente hay que elegirlos y no abrumarse, porque hay tanto que es como que hay que hacer una curaduría, porque si no uno siente que nada, que todo es demasiado, de alguna manera. Eh, La bruma, sí. sí, tal cual. Entonces, sí, a mí me generó como mucha, es una fuente de alegría muy importante para mí. Y en todo esto, igual que tiene que ver con la felicidad, digamos, mis aprendizajes tienen mucho que ver con, primero, tratar de encontrar esa definición de qué es la felicidad para mí, cuáles son mis estándares, qué es lo que yo necesito para ser feliz. Y desde descubrirlo, empezar a incorporar eso en mi vida diaria, eso que me hace feliz a mí, y tratar de olvidarme de lo que para otros yo debería ser y lo que para otros debiera ser la felicidad, y lo que podía haber sido, digamos, tener mucha tranquilidad con el pasado, con el presente y mucha ilusión sobre el futuro. Y desde esa construcción poder encontrarnos más felices en nuestro día a día, ¿no? Sí, es interesante lo que traes, ¿no? Primero encontrar cuál es tu propia medida de la felicidad, cuál es nuestra propia medida de la felicidad, porque tendemos a creer que, bueno, la felicidad es una, ¿no? Y es lo que para mí es, y en realidad, bueno, para el de al lado quizá ser feliz es otra cosa, y no lo cuestionamos, ¿no? Y por otro lado, esto de llevarlo a lo cotidiano, ¿no? Y aquí te traigo una pregunta, porque también es algo que en estos días es por sobremanera, ¿no? Lo tenemos dando vueltas, que es, ¿qué pasa cuando surge esta idea que, no, bueno, pero yo voy a ser feliz cuando el dólar baje, cuando el gobierno cambie, de turno cambie, cuando mi empresa sea la número uno, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa es la idea de futuro y de felicidad? Sí, realmente lo importante es poder ser feliz en la experiencia que vivimos hora a hora y día a día, ¿no? Empezar la felicidad desde un registro corporal, de cómo me siento, cómo estoy, qué necesito para respirar tranquilos. Eh, Quienes no practican todavía mindfulness, es una práctica fascinante que genera muchísimo bienestar. También esto de la mirada, ¿no? Nosotros tenemos este sesgo hacia lo negativo por un instinto de supervivencia muy arraigado. Y ese sesgo a los negativos es como que nos pone un resaltador en lo negativo. Y nosotros tenemos que ser muy conscientes y muy activos en poner el resaltador en lo que sí tenemos. Digo, todos si estamos sentados viendo este video, probablemente estamos en, en un ambiente
que, por ejemplo, no hace frío. Algunos quizás eligieron afuera, pero digamos, probablemente ya eso es algo para agradecer. Entonces, el poder estar como atentos y incorporar las prácticas de agradecimiento que corren nuestra mirada de todo eso que falta a todo eso que hay. Porque realmente tenemos muchísimas cosas. Lo que pasa es que solemos darlas por sentado, ¿no? Entonces nos olvidamos de mirar esa planta súper linda que quizás tenemos en el balcón, nos olvidamos de decir, ay, pero qué bueno, estoy confortable, no tengo frío, no tengo calor, no tengo sed, tengo como un montón de cosas que son una base para el bienestar. Entonces, poder agradecer esas relaciones que tenemos, esos afectos con los que contamos, esas posibilidades de, no sé, de agarrar un libro y leerlo, generarnos momentos de disfrute y darnos cuenta que está en nosotros cómo vivimos ese momento. Es lo mismo cuando, no sé si te pasa que uno va a un café de especialidad y te tomás un café y un día te lo tragás y ni te enteraste cuando lo empezaste y cuando lo terminaste, y otro día podés detenerte en la espuma y detenerte en el sabor del café y sentirle el aroma. Entonces es como esta posibilidad de generarnos nuestro disfrute aquí y ahora. Quien no sabe disfrutar el aquí y ahora, tampoco va a poder disfrutar ese mañana que sueña. Entonces, el aprender a disfrutar eso que tenemos hoy es es sumamente importante. Una de las cosas que yo trabajo en el libro, que es este libro de diseño de vida, no es tan importante qué elijamos ni lo que estemos haciendo, sino cómo vivamos eso que estamos haciendo. Quien aprende a estar agradecido y a disfrutar exactamente eso que tiene, va a poder disfrutar cualquier otro futuro cuando se acerque. Entonces yo creo que cualquier persona que sienta hoy incomodidad, juntas y los podemos invitar a frenar, a disfrutar el café de hoy, a disfrutar ese presente y a generar un plan si es que hay algún área, de nuevo recordemos que es un área usualmente la que nos tiene disconforme y hay otro montón, pero le ponemos como la lupa. ¿Cómo estás? Mal. Bueno, pero para, ¿y tu familia? No, bien, bien, pero estoy mal, ¿no? Como, sí, Claro, interesante. amigos bien, la salud bien, bárbaro, pero, y entonces nos ponemos la lupa en ese área. Bueno, para ese área que nos tenga, bueno, con ese café que estamos disfrutando, generar un camino, una estrategia para pasar de donde estoy a donde quisiera estar. Generar una serie de pasos pequeños que yo pueda dar para acercarme a eso que quiero. Tener en claro qué es eso que quiero, si está bueno para mí, y diseñar un camino y avanzar en él. De pasos chiquititos. Hoy voy a averiguar tal cosa. Mañana voy a conseguir tal otra. Voy a generar una página web, un anuncio, algo que permita que eso se haga realidad. Mágicamente, la verdad es que las cosas no pasan. Esa varita no la tengo. Entonces, quizás yo hago un producto que está buenísimo y digo, ay, solo me lo compran mis padres y mis amigos. Y sí, entonces tendré que armar una estrategia para promocionarlo. Claro, sí, en vez de bajonearme y decir entonces esto no funciona y no es por acá y no. Fabi, pensaba mientras te escuchaba, ¿no? Porque entre ese saborear el café y detenerme a pensar qué quiero y diseñar esos pasos, bueno, hay a veces una idea de un abismo, ¿no? Estoy siendo medio dramática en la palabra, porque a veces la hay, a veces no, pero digo, a veces nos parece, o hablo en primera persona, me parece que más lejos algunos días que, según como lo miro que otros, ¿no? Entonces ahí tengo varias preguntas. La primera es si nuestros grupos de pertenencia, las personas que tenemos cercanas pueden ser apoyo, ¿no? Para acompañar ese camino. Y si un coach o mentor, como es el caso de lo que vos hacés,
bueno, yo también hice la formación de coaching y terminé el año pasado, entonces, bueno, también cambié un montón de modelos mentales y de forma de ver la vida, y es maravilloso y acompaño procesos también. Entonces, digo, ese acompañamiento nos puede servir cuando creemos que no podemos solos, o esas personas que tenemos cerca, que son ese grupo de pertenencia valioso, digamos, también, para acompañar ese proceso. Mira, yo creo que el grupo de pertenencia nos puede servir o puede no servirnos. Porque el grupo Interesante, de wow. pertenencia A ver. a veces quiere cuidarnos tanto que Ah, ujú. ese cuidado puede impedirnos movernos. Hay riesgos para tomar y los riesgos están buenísimos. El tema es que los riesgos sean moderados, calculados y que esté todo bien, que no nos quedemos, digamos, muy incómodos después de ese riesgo. Entonces, depende quiénes. Hay quienes de nuestro entorno que nos van a apoyar, a facilitar, a brindar ideas y otros que van a estar con nuestro sesgo negativo exacerbado, diciéndonos no te muevas, no te corras, no cambies. Otros que Claro, nos van a también dar eso, ¿no? consejos. Hablando desde sus propios miedos, digo, porque todos los tenemos, ¿no? Digo, por más que sea con todo el amor del mundo, entendido, está bueno eso. Sí, Con lo sí. cual, ahí tengo cuidado. Creo que los coaches, como lo que vos hacés, y los mentores de negocios son grandes aliados para hacerlo, para ayudarte a pensar desde un lugar donde ya no juegan los miedos personales, sino que esa persona trata de potenciar tu posibilidad y acompañarte en hacerlo. Desde mi mirada, en el emprender hay mucha soledad, con lo cual está súper bueno acompañarte por alguien como más neutro. Y en particular en donde yo tengo mucha experiencia y por eso me pongo este otro nombre de mentora de negocios, es realmente yo sé de negocios, sé de modelos de negocios, sé cómo arreglarlos, sé cómo funcionan las variables entre la venta y la rentabilidad y la cantidad que tenés que reinvertir, etcétera. Y en ese sentido creo que la verdad es que muchas personas, en esta idea de emprender, que todos podemos emprender, yo sí creo que todos podemos emprender un nuevo camino, pero si ese nuevo camino es en negocios y no sabemos nada de negocios, y nos complicamos un poco la vida, porque, digamos, a mí no se me ocurriría ser periodista sin saber nada de periodismo, porque me va a ser muy difícil. Entonces, si yo voy a tratar de hacer algo que es un negocio, es decir, que tiene una inversión, que tiene una rentabilidad, está bueno entender algo de negocios, algo de impuestos, algo del monotributo, algunas cuestiones de esas. Y como a veces es difícil aprender todos estos elementos que uno tiene sueltos, bueno, trabajar con un mentor de negocios es como que te ayuda, mira tu negocio y te dice, bueno, está bien armado, está mal armado, para arreglarlo lo podemos arreglar por acá, o quédate tranquila que lo normal en los negocios es A, B o C. Entonces, creo que todo eso te puede generar un contexto interesante. Y también cuando ya tenés un negocio como para parar la pelota y decir, ok, ¿y ahora qué hago? Si yo lo quisiera duplicar, ¿qué tengo que hacer? O si yo quisiera empezar a delegar y armar un equipo, ¿qué tengo que hacer? Entonces, para mí, sobre todo las personas que no han estudiado administración de empresas, económicas, etcétera, bueno, me parece mucha exigencia tratar de hacerlo sin tener ninguna noción de esos temas. Y creo que, no sé, el conocimiento popular actual es que uno debiera poder emprender como si Como fuera si fuera, claro. lavarse el pelo. Bueno, ok. Es difícil, con lo cual yo ahí invito mucho a la autocompasión, a la tranquilidad, y decir, bueno, si esto me está poniendo nerviosa, quizás debiera buscar un poco de ayuda, ¿no? Eh, Sí. entonces Sí, creo y que el invertir en uno mismo, ¿no? También, Fabi, porque digo, también está esta idea, bueno, tengo que poder con todo solo, solo, y a la vez, bueno, digo, en alguna mentalidad un poco más limitada, más de escasez, bueno, no, invertir es invertir en la materia prima o en la página web, que está buenísimo, digo, pero digo, invertir en lo estratégico y en lo anterior es en definitiva algo a considerar y casi esencial, diría, ¿no? Escuchándote. sí, sí, la verdad que sí, creo que sí, y eso ya te digo, sea con un coach, sea con un mentor de negocios, invertir en sostenerte
en mantener la perspectiva, en identificar, bueno, estos son miedos que me ayudan, estos son miedos que me paralizan, tendrán fundamento, no tendrán fundamento. Uno pierde tan fácilmente la perspectiva que sí está buenísimo poder acompañarte y no sentir la necesidad de que hay que hacerlo solo. Entonces, invertir en mantener al fundador sano, tranquilo, digamos, con perspectiva, es algo que para mí es esencial para poder crecer. Coincido 100%, Dani. Qué interesante y qué importante para cambiar ese mindset, ¿no? Y conectar con algo de más abundancia y de crecimiento, y no de limitación o de frustraciones muy cercanas, porque es cierto lo que decís, yo que vengo de formación, en comunicación y más en habilidades blandas y en todas esas cuestiones, digo, y he emprendido muchas veces. De más chicas han sido justamente frustraciones, después decir, no, bueno, en realidad sentarme con alguien que me acompañe a entender cómo hacer un plan de negocio, cómo ver la rentabilidad de un negocio, ¿no? Que, bueno, a la luz de los que desconocemos nos parece un mundo, pero después es justamente, nada, eso, se puede resolver. Y hablando de eso y trayendo esta propia idea que te traía o creencia antigua mía, vos arrancás tu libro justamente hablando como arrancando por algo muy, muy por adentro, ¿no? Invitando a meternos en este laberinto del Minotauro, a guiarnos con ese hilo rojo a lo largo del laberinto, pero que empieza con algo muy profundo y muchas veces que no cuestionamos si no lo revisamos, que tiene que ver con las creencias. ¿No? Con las creencias, desde quiénes somos, desde cómo es el país o cómo está el mundo, hasta las más intrínsecas, como decía recién, vinculadas a nuestra identidad. Digo, se pueden cuestionar, se pueden trabajar, se pueden cambiar esas creencias y cuán importante es revisarlas para poder diseñar, como es el título de tu libro, nuestra carrera, nuestro futuro, nuestra vida, en definitiva. Sí, desde mi mirada coincido, creo que vos tenés la misma mirada, que eh, es muy importante primero conocer qué es lo que estoy tomando como verdad absoluta y que guía mi vida inconscientemente y decir en qué me limita y en qué me empodera eso, ¿no? Hay personas que creen tener un trabajo en relación de dependencia es malo. Otras que creen tener un trabajo en relación de dependencia es lo más importante que tenés que conservar en tu vida. Otras que creen si tenés un trabajo de relación de dependencia es porque no sabés emprender. Y todas estas creencias van determinando hacia dónde te vas a ubicar en la vida. Desde mi mirada y desde la mirada de muchos coaches, ninguna de estas cosas son buenas y malas en sí mismas, sino que serán más o menos adecuadas para mí. Pero si yo trabajo en un trabajo de relación de dependencia y mi creencia es trabajar en una relación de dependencia es algo malo, es malo porque es poco interesante o no te permite ciertas cosas, voy a vivir muy incómodo todo el tiempo. Y está bueno que yo sepa que hay otras personas que creen lo opuesto y que trabajar en relación de dependencia no es ni bueno ni malo, es una buena solución para un montón de personas en un montón de momentos y es una mala solución para otro montón de personas en otro montón de momentos. Pero reconocer qué es lo que creo respecto de eso. Y hay un ejercicio que yo propongo en el libro, que es un ejercicio muy lindo, que es este de la historia de la vida, porque estas creencias suelen tener que ver con donde nosotros nos criamos, ¿no? Entonces, dependiendo de si nuestros padres trabajaban en relación de dependencia, si a un padre nuestro lo echaron y eso tuvo un impacto muy importante en nuestra vida, o si gracias a esa relación de dependencia mis padres cuentan que esa fue la forma que pudieron comprar una casa y crecer, etcétera, voy a tener distintas vivencias respecto de esto que en definitiva no es bueno ni es malo. Entonces, es bueno que yo conozca dónde estoy parada respecto de cada uno de estos temas y por qué estoy parada ahí, para darme cuenta que esto dependió de mi historia, no es un absoluto que yo lo creo así de casualidad. Eh, entonces, desde esta revisión podemos empezar a entender, bueno, ¿y qué cosas son fantasías y qué cosas están buenas para mí? Yo te decía, hay algo que a mí, que lo trabajo también en el libro, que en general me genera más bien
voy a poner esta palabra que es tristeza, que es cuando las personas tienen un re buen trabajo en relación de dependencia, con un buen jefe, e igual se sienten incómodas, ¿no? Entonces digo, ¿qué es esto de esa incomodidad tan grande por este titular del diario de emprender es la última Coca-Cola del desierto, ¿no? Sí, Digo, claro. no sé, hay trabajos en relación de dependencia que están buenísimos, que manejas presupuestos grandes, que llegás a las 6 de la tarde a tu casa y bueno, te preocuparás un poquito, pero estás liberado de este trabajo y el fin de semana estás realmente liberado de ese trabajo. Y capaz que emprendés y es todo mucho más enchastrado y tenés tu trabajo por todos lados. Eh, con lo cual, nada, yo creo que conocerse, conocer qué es lo que uno cree, por qué lo cree, detenerse y hacer esas reflexiones puede generar muchos espacios de paz. Entonces, mi invitación es a empezar desde ese lugar más adentro. Coincido. Sí, sí, a mirarnos, a revisarnos y tal cual, y a cuestionar esas creencias, porque también entiendo que quizá muchas de esas creencias con las que vivimos hasta aquí, hasta este aquí y ahora, no sirvieron para llegar hasta acá. Pero quizá eso otro que querés, de acá en adelante, esa creencia ya no te sirva, ya no sea funcional, ¿no? Fabi, ¿a vos te pasó un poco eso en alguna parte de tu vida, en tus quiebres? Y sí, sobre todo esta creencia del éxito, ¿no? Entonces, la creencia de que es mucho más exitoso tener una empresa, que es un edificio, que tiene un montón de empleados, que tiene una administración, que tiene un área de marketing, un área de producción, que eso es más exitoso que ser un consultor independiente sin una gran estructura. Muchas de las personas que estamos ahora, que estamos mucho más en remoto, por ejemplo, solía creerse que tener una oficina y una oficina bien Sí. montada, con sillas muy importantes y una sala de directorio, era algo que, un marcador de importancia, digamos, de cuán importante eras en la sociedad. Y bueno, esas son creencias que ya socialmente las vamos desconstruyendo. Pero a mí me costó entender que eso podía ser calificado de exitoso por un montón de personas o un montón de situaciones, pero que el éxito lo tenía que definir yo para mí misma. Y para mí el éxito tiene mucho que ver con el bienestar como entendido como estar bien conmigo mismo, estar bien con lo que hago. Eh, digamos, como que lo que a mí me movilizó en ese momento es como, qué injusto, ¿no? Tengo todas estas posibilidades y cada mañana me siento muy mal. Como no permitirme tener esas sensaciones de malestar, sino decir, bueno, todo bien que esto será muy exitoso para todos, para mi familia, para mis conocidos, etcétera, pero si yo me estoy sintiendo así, yo tengo que buscar otra cosa para mí. Entonces, lo primero que tuve que hacer fue desafiar esa definición de éxito. Wow, qué fuerte, ¿eh? Y qué invitación también que nos haces, ¿no? Hablábamos de la definición de felicidad y de la definición de éxito, que digo, son dos grandes ahí preguntas o interrogantes que creo que también hablan mucho de nosotros y de, en función de esas respuestas, bueno, de qué podemos lograr y qué no, ¿no? En esa creencia de qué es la felicidad y qué es el éxito. Me dejas pensando ahí fuerte. Y gracias por compartirnos tu propia experiencia, porque creo que algo tan valioso y está a lo largo de tu libro es que vamos haciendo el recorrido del laberinto de tu mano, como vos nos invitas, pero también vamos escuchando tu historia, ¿no? Que es apasionante y que también es el registro bueno, yo estuve ahí y valida un montón de las cosas que decís, ¿no? Nos acerca. Me preguntaba si en esto de hablar de negocios, ¿no? De diseñar nuestra vida y diseñar el negocio que queremos para que acompañe nuestra vida, tiene que estar justamente alineado con nuestra vida y si eso es posible, ¿no? Crear negocios que estén alineados con la forma de vida que queremos tener. Yo digo sí y le agrego el pero. Siempre Ok, todo empieza con esta parte de aceptación, ¿sí? ok. Entonces, en esta parte de aceptación, si yo quiero, no sé, transformarme en nómade digital y tengo 6 hijos, bueno, quizás lo que debiera es primero aceptar mi realidad y ver, bueno,
qué de los aspectos de ser nómada digital serían accesibles para mí, pues si no me generan unas frustraciones y unas idealizaciones, digamos, de un tamaño demasiado grande. Yo soy anti-idealizar lo que nos cierra posibilidades, porque te genera como mucha frustración. Entonces, después de la aceptación, yo lo que invito es a un profundo autoconocimiento de qué es lo más importante para mí. Y tratar de acercarme lo más posible a eso que yo elijo como lo más importante. Digo, a veces todo al mismo tiempo no se puede. Supongamos un postre. Bueno, yo quiero un postre rico, que incluya chocolate, que dure durante una semana y que tenga menos de 100 calorías por porción. Bueno, quizás todo eso no se puede. Entonces, ¿cuál de esas variables es la más importante para mí hoy? ¿Sí? Entonces, quizás si elijo algunas de las variables, como desde un lugar de mucho realismo, la vida tiene limitaciones. Claro, porque yo detesto, y en esto soy muy directa, estas frases ahí que abundan en estas redes especialmente, ¿no? Bueno, crea lo que querés lo creás, y no sé qué, que esconden esto, ¿no? Un sesgo súper positivista y falso, en definitiva, que es muy frustrante para muchas personas, digo, si caes en esa, ¿no? Entonces, Que no quiere decir que no tengas que salir empoderado o empoderada de la vida, pero digo, eso también se trabaja, pero no que todo es posible porque sí, ¿no? Sino que se trata de otra visión. entonces es aceptar lo que no voy a poder cambiar, Mm, de todo lo que quiero, ver qué es lo más importante para mí, si lo puedo lograr todo genial, si no, los aspectos más importantes que estén cubiertos. Y después este trabajo de enamorarme de eso que yo elijo y hago. Porque puedo mm, llegar a ese lugar y romperlo todo de nuevo, con nuevas idealizaciones, con nuevos estándares. Entonces, si yo llego a la meta que me puse y ahí cambio la meta mm. rápidamente, me meto en círculos que tengo que administrar. Yo soy responsable de administrar mi felicidad. Entonces, tengo como que, una vez que elegí algo, dejarme de dudar, dejarme de rumiar y trabajar en ese sentido y vivirlo plenamente. Somos muy crueles con nosotros mismos en esto de estar rumiando. En el libro yo tengo una imagen que me encanta, que es una persona mirando por el espejo retrovisor, ¿no? Tiene toda la ruta por delante, pero está ahí mirando el espejo retrovisor. Tenemos que administrarnos para mirar esa ruta que está por delante, para decir, bueno, lo que yo quiero lograr son estos alumnos de español. Y cuando llego y tengo estos alumnos de español, sonreírme y sentirme feliz. No empezar a pensar, bueno, debiera tener 20 en vez de los 10 que tengo. No, sería mejor si fueran de otros lugares, porque estos son de ciertos países y me gustaría más de otros. Entonces, no destruir, sino poder agradecer y valorar esos logros. Y yo utilizo una herramienta que se las dejo, que es, a veces me anoto a donde yo quería llegar, para no equivocarme después cuando llego y poder disfrutarlo y agradecerlo. No estar siempre empujándome a otros lugares, con lo cual tenemos mucha responsabilidad en crear nuestro propio bienestar. Qué lindo, sí me remarqué acá, ¿no? Yo soy responsable de administrar mi felicidad. Y en ese administrar te escuchaba y digo, me sentía como muy también, ¿no? Como muy identificada en cuántas veces alcanzamos esos hitos, ¿no? Que en algún momento fueron cosas lejanas, pero cuando llegamos ahí, pero creo que es propia condición humana, ¿no? El querer siempre un poco más, pero digo, no confundirlo con no me sale la palabra, pero con esta cosa con el inconformismo, ¿no? Como con una cosa negativa que tampoco me permite habitar este presente, ¿no? Y ahí quiero meter otro concepto, que vos lo mencionás también en el libro, digo, creo que es uno de los clásicos,
Mm. que tiene que ver con el famoso síndrome del impostor, ¿no? Esto de, Ujú. bueno, llegué, lo logré, uy, ahora todos se van a dar cuenta, yo no sirvo para esto. Digo, hablas también de mapear las fortalezas, como reconocer nuestras fortalezas en el siguiente estadio del libro. Digo, bueno, y quiero traerlo un poquito acá, ¿no? A este reconocimiento de los logros, reconocer que sé, síndrome del impostor, a ver qué sale de ahí. Sí, a ver, el síndrome del impostor, yo lo que creo es que tenemos que conocerlo y saber que nos pasa a todos. Yo les puedo asegurar que, por ejemplo, hoy que estamos en esta Argentina, bueno, cuando quede el podcast, ya entenderán las personas del podcast de qué estoy hablando. Pero hoy tenemos un ministro de Economía X. Yo te puedo garantizar que ese ministro de Economía pasa por momentos en donde siente, uy, se van a dar cuenta finalmente de que yo no puedo con esta tarea. Y lo pasa porque todos, absolutamente todos los humanos, desde el más poderoso hasta el menos poderoso, siente esto. Hay un autor que me encanta, que es Fred Kaufman, que él estaba en la Universidad de Berkeley, súper famoso, estaba, digamos, empezando su posgrado, y lo que más él sentía es, en cualquier momento va a venir corriendo una persona de admisiones diciéndome que se equivocó en mi admisión y que yo no puedo estar acá. Entonces, eh, creo que lo que uno tiene que hacer es tener el registro, y yo lo imagino como un barco, ¿viste? En las olas, moviéndose mucho. Bueno, que uno se agarra de los dos costados cuando eso se mueve mucho para no caerse. Son momentos. En el momento en que nosotros nos sentamos abrumados por este síndrome del impostor, agarrarnos lo más fuerte que podamos, tratar de agarrar los hechos que podamos que nos reaseguren de que nosotros somos otra cosa y esperar a que pase. Va a pasar. Yo se los garantizo que ese síndrome y esa incomodidad luego pasa. Y es normal sentirla. Podemos tratar de entender por qué me está agarrando ahora, qué hay en riesgo para mí, qué cosa valiosa siento en riesgo, que viene este síndrome a tratar de protegerme, ¿no? A tratar de que yo aumente mis capacidades. Pero en vez de protegerme, usualmente me paraliza. Con lo cual, gracias síndrome del impostor, pero salí de acá porque me estás paralizando y así no vamos ni para atrás ni para adelante. Entonces, Claro. como, pero saber qué pasa, registrarlo y decir, bueno, esto es lo que me está pasando, le pongo un nombre, lo tengo que transitar, no lo puedo prevenir. Y recordar, les digo de verdad, que a todos, 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 el presidente de Estados Unidos, el de Rusia, el de Argentina, todos lo viven, porque es parte de nuestra condición humana que compartimos todos. Wow, qué mirada interesante, ¿no? Es verdad. Siempre estamos protegiendo algo casi como una cuestión instintiva, ¿no? Del riesgo. Wow. Fabi, en línea con todo esto que vamos hablando, otro de tus puntos fuertes, tanto en el libro como en tu metodología de trabajo, entiendo, tiene que ver con esta filosofía del mejor hecho que perfecto, y lo llevo a un término más de tu mundo de la economía, el producto mínimo viable o el salir en beta, ¿no? ¿Cuántas Sí, veces a la hora de decir, bueno, estoy preparando un proyecto, un emprendimiento, todo, me quedo, el miedo a salir, no, hasta que no esté perfecto no salgo, todo, y a veces se nos pasa el tiempo y se nos pasa la vida y se nos pasó la oportunidad? Digo, hay algo de una, no sé si filosofía, pero digo, una metodología más ágil o más, no sé, práctica a la hora de salir en beta que está adecuada a estos tiempos, no sé, ¿cómo sí, la definirías? coincido con lo que mencionás. Hay una frase que yo me inventé a mí misma, A que ver. es 98 es mucho mejor que 100, ¿sí? Porque tratamos de estar al 100, sacarnos 10, y es mucho mejor salir en un 98, en un 95, que no salir tratando de esperar ese 100. Lo que yo creo que todos tenemos que acordarnos es que ese perfecto, primero que perfecto para quién, ¿no? Pero ese perfecto lo único que esconde es el miedo. El miedo al ridículo, el miedo a lo que van a decir, el miedo a que finalmente se demuestre que esto no es exitoso. Cuando acompaño a emprendedoras que están lanzando su proyecto por primera vez, siempre yo les recuerdo que la parte más fácil es cuando estás armando la web y estás gastando, invirtiendo en tu proyecto,
y corrigiendo el texto y haciendo un detalle. Apenas uno termina esa parte, que es de mucho entusiasmo, le aparece como, chao, ahora se va a saber la verdad y acá no pasa nada. Y probablemente cuando uno lance esa página web no pase nada, porque hay que recorrer todo un camino de comunicación, de marketing de ese proyecto. Digamos, los proyectos son construcciones que van creciendo muy de a poquito. Entonces, creo que muchas personas, bueno, que lo más normal es sentir que nunca está terminado, que siempre está en beta. Entonces, hay que probar y sostenerse a lo largo del tiempo mientras pruebo. A nadie se le ocurriría, no sé, comprarse una patineta, probar una vez hacer así con la patineta y si, digamos, avanzar un poquito con la patineta y si me caigo, la tiro o la vendo. Todo el mundo sabría que tengo que estar varios meses con la patineta hasta poder hacerlo fluidamente. Bueno, lo mismo nos pasa con los emprendimientos. Tengo que poder durante bastante tiempo sostenerlos. Pero para empezar, como vos decías, es un producto mínimo viable, una versión razonablemente prolija de eso que yo quiero para rápidamente empezar a hacerle comunicación y marketing y llevarlo. Y yo voy a tener que hacer mucho de ese trabajo, pasándoselo a mis contactos, haciéndolo conocer, y recién ahí voy a tener una evaluación de mi particular proyecto. Pero sí, lanzar en beta es 100% lo más recomendable, digamos. Lanzar y avanzar. Bien. Bueno, cuántas herramientas, nos estás dando a lo largo de esta entrevista. La verdad que es hermoso escucharte y tenés una claridad tan linda, y una cadencia para hablar tan hermosa que, bueno, creo que vamos ahí, ¿no? Como escuchándote, internalizando y recalculando. Sabes que entre todas las frases que me resalté, especialmente de tu libro, digo, bueno, y tu blog, porque en Alumbra Lab tiene un blog que está lleno de recursos, les recomiendo entrar ahí y leerla, Fabi, porque es increíble, es muy generoso todo lo que vos aportás desde contenido en tus redes también. Pero bueno, destaqué una frase que la encontré en el libro que es, bueno, al final de cuentas no hay garantías, hay caminos, ¿no? Qué distinto ver el horizonte desde esa mirada. Absolutamente. Y la invitación es caminar ese camino, dar unos pasos en ese camino, no quedarse en la puerta de ese camino pensando, entro, no entro, qué va a pasar, y dar un paso, ¿no? Es como, hay una pileta, veo, ¿tiene agua? ¿Tiene un poco de agua? Bueno, meto un pie y pruebo. No quedarse en el borde de la pileta pensando, estará fría, me va a gustar, no me va a gustar, cómo me voy a sentir después. Esa cavilación, ese rumiar eterno es algo que las invito a poner un costado y probar algo nuevo. En la puerta de este camino, crear un primer paso, un primer producto mínimo viable, una primera instancia en el que yo concrete eso que vengo soñando. Que lo concrete en algo, que lo traiga al mundo y que lo pruebe. Que lo pruebe a mi medida, a mi tamaño, con mis posibilidades y siempre como si fuera la patineta, con mucha perseverancia y dándome tiempo. Porque si me voy a comprar la patineta, la voy a probar 5 minutos y la voy a soltar, voy a tener la patineta, los rollers, todo acá acumulado, ¿vieron? Cuando uno tiene todo acumulado. Pero bueno, hay que sostenerlo. Los que no lo sostenemos, después parece el elemento ese en Mercado Libre vendiéndolo de nuevo, ¿no? Pero, Claro, sí, eh, la persistencia, ¿no? Como también como una habilidad a ejercitar y a desarrollar. Y realmente creo, a la luz de, bueno, muchos casos que leo, que sigo, personas que sigo como vos, ¿no? Digo, escucho estas historias y es, bueno, en definitiva, a veces la persistencia y la consistencia es lo que separa. Dice Marie Forleo, mira, una frase que siempre tengo grabada, otra coach americana, la consistencia es lo que separa a los profesionales de los amateurs, ¿no? Entendiendo profesional como alguien que consistentemente llega a aquello que quiere lograr, ¿no? Y te escuchaba a vos y escuchaba lo mismo, digo, en la infinidad de cosas que has hecho, ¿no? sí, el poder aparecer, hacer, concretar. Todo se concreta en la acción.
Nosotros, los mentores y los coaches, podemos ayudar un montón a las otras personas, ayudarlos en sus modelos mentales, ayudarlos a tener nuevas ideas, a romper creencias, pero el que tiene que actuar, en definitiva, es cada uno de nosotros para hacer realidad eso que sueña. Y la invitación es que realmente se pueden hacer un montón de cosas y es tener esas ganas, esa ambición, que es una palabra que me encanta, de lo voy a llevar al mundo, lo voy a intentar, y cuando lo intente, voy a ver si me gusta tal como pensé que me gustaría, También, claro. o no me gusta tanto, o me parece aburrido, o me parece fascinante, y voy viendo mis resultados, ajustando mi modelo y eligiendo, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad a la que me encantaría invitar a todos. Qué lindo escucharte, Fabi. Ha sido increíble, digamos, todos los momentos por los que atravesamos a lo largo de esta hora de conversación, súper enriquecedor. Leo un montón de comentarios para los que están en vivo, hermosos ahí, también en mucha gratitud, porque realmente ha sido una conversación muy profunda y también una masterclass, digo yo, porque leyendo tu libro también, tu libro acá recuerdo para los que nos preguntan es Diseño de vida, la creación de tu propio emprendimiento en Editorial Temas. Se consigue también digital, así que lo pueden comprar ya y tenerlo ya o ir a buscarlo a las librerías. Y para despedirme a mí me gustaría hablar, hacerte una última pregunta que tiene que ver con vos, ¿no? Y siempre me gusta invitar a mis entrevistados a hacer un viaje en el tiempo a algún punto, ¿no? De su propia historia. Y yo leía tu historia en tu libro, en algunas entrevistas que te han hecho, y veía como una imagen muy clara de esa Fabi en este otro quiebre en su vida, ¿no? Que como decías, has tenido varios, y veía esa imagen de Fabi yendo a la fábrica con la cantidad de empleados en Palermo, ¿no? Manejando hacia ahí, llegando, y con algo que no terminaba en ese momento de satisfacerla, de dejarla feliz, ¿no? O sea, si bien a la vista de todos era lo exitoso, e inclusive a tu propia mirada de la Fabi anterior era, bueno, el éxito, logramos la ronda de inversores, seguimos creciendo, la tercera certificación y la exportación y todo, pero había algo que no iba. Digo, si la Fabi de hoy tuviera que decirle unas palabras a esa Fabi, en ese momento, en ese auto, ¿qué le diría? Que siempre hay nuevas posibilidades y que busque los recursos que necesite para dar pasos hacia esa posibilidad. Que siempre, siempre, siempre se puede crear un camino nuevo. Hermoso, hermoso. Bueno, se lo mandaste a ella y nos lo regalaste a todos nosotros escuchándote. Ha sido muy emocionante y de gran ayuda, creo yo, para todos los que estamos de este lado y de mucha generosidad. Gracias, Gaby. Fabi, gracias infinitas. Un placer estar con vos, con tu calidez y con toda la gente que nos acompañó hoy a la mañana. Les dejo un beso muy grande y nos mantenemos en contacto juntas, ¿sí? Un abrazo, Fabi, gracias a todos. Chao. Gracias. Chao.